Bienvenidos a nuestro especial coronavirus. Cuando nos preguntamos cómo superar la pandemia de la COVID-19, ya no solo nos referimos a cuestiones médicas. En todo el mundo, el confinamiento tiene serios efectos sobre la economía y la sociedad. ¿Qué hace la gente para lidiar con ello? ¿Cómo lo soporta? Hoy trataremos de investigarlo. Comenzamos en la capital de Kenia, Nairobi. Me llamo David Davido y soy diseñador de moda. A sus 24 años, David Davido Ochieng no quiere quedarse de brazos cruzados. En Kibera, su barriada hace y regala mascarillas para frenar los contagios por coronavirus. Es una época dura aquí en Kibera. Con el confinamiento y el cierre de negocios, no tenemos ingresos. Aquí, la mayoría vive al día. Hace 3 años fundó su propia marca, Looks Like Davido. Incluso la revista Vogue le dedicó un reportaje. Pero ahora mismo su tarea más importante es informar a sus vecinos sobre la expansión de la COVID-19 y sobre higiene. Pero en una zona tan pobre como Kibera, el dinero de la gente apenas da para comer. Decidirse por la comida significa automáticamente prescindir de la compra de 6 mascarillas para la familia. Los habitantes de la favela más extensa de África ganan aproximadamente $1 al día y no pueden permitirse no trabajar por la pandemia. Los barbijos y los guantes suponen un lujo. Si no pueden quedarse en casa, deberían llevar siempre una mascarilla. Pero aquí ni siquiera tenemos suficiente agua para lavarnos las manos. David Ochieng ha repartido ya 5.000 barbijos desde que se conocieron los primeros casos de coronavirus en Kenia. Dentro de poco pretende repartir unos 1.000 por día en esta zona sur de Nairobi. David alegra a la gente con sus mascarillas. El diseño es estupendo, muy bueno. Será chévere llevarlas incluso cuando pase la pandemia. David Ochieng sabe que solo los barbijos no son suficientes para proteger a sus vecinos en Kibera, pero espera que su iniciativa sirva de impulso para aumentar las medidas de higiene. Me alegra que se muestren tan agradecidos. Valoran que yo no pida dinero a cambio de los barbijos. David incluyó a 17 mujeres en el equipo. Cuando pase la pandemia, quiere seguir produciendo moda. Hay protestas en todo el mundo, ya sea porque la gente pierde el empleo debido a las estrictas restricciones impuestas por los gobiernos o porque las empresas se van a la quiebra. Quienes no pueden salir a protestar son los niños. Muchos están confinados desde hace semanas, no tienen permitido salir de casa. En Alemania las escuelas comienzan a abrir paulatinamente, pero solo para algunos grupos de edad. Preguntamos a 2 escolares cómo ha sido su experiencia en Alemania y en India. Como en todo el mundo, también en India el coronavirus cambió la vida de los niños. Allí les resulta muy duro no salir de casa ni acudir a la escuela. Tanvi Garg juega ajedrez en línea. Ahora, a sus 12 años, reta a sus amigos en un tablero virtual, por supuesto. Debido al coronavirus, no puedo salir a la calle ni ver a mis amigos. Ahora juego al ajedrez y así estoy en contacto con ellos. Tanvi es afortunada. En su casa cuenta con los medios digitales necesarios y sus padres pueden tomarse tiempo para darle clases, pero no todos los niños tienen esas posibilidades. Intentamos mantenerla ocupada y reunirla con sus amigos, que también juegan ajedrez. También ellos hacen sus deberes en línea. Pero debemos estar atentos para que no pasen demasiado tiempo al teléfono.
También en Alemania muchos escolares siguen en casa. Toman clases virtuales desde hace semanas, como Valentine Degebrot, de 16 años. Pero Valentina extraña su aula. Es mucho más difícil aprender sin un profesor que está en la misma habitación y nos apoya, y que intenta explicar el tema de distintas maneras. Claro que podemos hacer preguntas, pero a menudo la respuesta tarda. No es lo mismo. Sin embargo, las clases en casa también tienen ventajas. Por ejemplo, la compañía de Samsung y más responsabilidad. Ahora estoy aprendiendo a planificar mi tiempo. Cómo debo organizar mi tiempo de manera que pueda entregar las tareas puntualmente y quizás un poco de autodisciplina. Pero lo que más afecta a los niños es la soledad. Tanto en Alemania como en India. Al menos, y afortunadamente, el curso de danza no fue cancelado. La ciudad de Guayaquil, la capital de la provincia del Guayas en Ecuador, es una de las más afectadas por la actual pandemia del coronavirus. Los hospitales están desbordados, los servicios funerarios ya no dan abasto y los familiares están desesperados. Esperan días para que los cadáveres de sus seres queridos sean recogidos por las autoridades. En este episodio queremos hablar acerca de la situación en Guayaquil. Estamos conectados ahora con la periodista Blanca Moncada. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vemos un gran desfase en el número de muertos y una discrepancia de parte de los datos que entrega el gobierno. ¿Hay aún confianza de la población acerca de los datos que entrega? Sí, yo creo que hay que hacer énfasis en algo. La descripción que viste no está alejada de la realidad, pero de la realidad que vivimos los primeros días de abril y los últimos días de marzo. Hoy el panorama no es tan catastrófico como se pintó esas semanas que nos hizo viral como Guayaquil, como ciudad catástrofe dentro de esta pandemia. Ha mejorado en demasía. Con respecto a los números siempre fueron un punto de debate a propósito de que las cifras que da el gobierno son cifras que se rigen de acuerdo a las pruebas que ha hecho el gobierno. Entonces, sí que es cierto que tenías a un presidente de la República y a una directora de riesgos que te decían que existe un subregistro, y ese subregistro llegó a la alarmante cifra de 6.703 cadáveres solo en la primera quincena de abril. En torno a este escenario, por supuesto que ante la gente siempre fue la mirada de que el gobierno no estaba diciendo la verdad. Y bueno, pues esos son los argumentos que ha dado el gobierno. El testeo oficial no respondía para nada al testeo, a lo que pasaba en Guayaquil específicamente, porque no se hizo pruebas a cadáveres, porque no se hizo pruebas a contagiados, a contagiados que presentaban síntomas. Simplemente los dejaron morir en casas. O sea, la situación fue muy alarmante, y a propósito de esto, el famoso tema de las cifras. ¿Cree usted que lo peor ya pasó en Guayaquil? De hecho, el mismo presidente ha sido claro en que la emergencia no ha terminado. Entonces, hemos estado en cuarentena durante casi ya 2 meses o mes y medio, para ser más específica, y a lo largo de todos estos días, obviamente, ha mermado el nivel de contagios pero tú recuerdas que el virus tiene una fecha de incubación que varía entre 1 y 5 días, y luego una fecha de sintomatología o no sintomatología que alcanza los 20 días. Entonces tienes un mes más. Si tienes en cuenta que Ecuador va a entrar a un periodo de nueva normalidad el 4 de mayo, pues obviamente yo no me atrevería a decir que ha bajado. O sea, el virus está aquí. ¿Lo hemos controlado con aislamiento como hizo China? Probablemente, pero yo no puedo decirte, las cifras no son alentadoras, entonces yo no me atrevería a decir que hemos disminuido la emergencia, que no es tan catastrófico el escenario como en esos primeros días. Sí, no lo es, pero aún así
las decenas de familias que perdieron a parientes por falta de atención médica quedarán registrados en la historia y no se borra ese hecho simplemente con decir, pero ya no está pasándolo, porque nunca debió pasar. Blanca Moncada desde Guayaquil, en Ecuador. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Los partidos de fútbol, sobre todo en estadios llenos, arrojan ganancias, también por derechos de transmisión en televisión. Pero ahora los encuentros no están permitidos y los clubes no tienen ingresos. Incluso los de más renombre corren el riesgo de no sobrevivir a la crisis. Pero los hinchas se han revelado como verdaderos artistas de la supervivencia. Reina la calma en el fútbol alemán. El canto de los pájaros ha reemplazado al griterío de los fans. Las gradas vacías podrían convertirse en una imagen habitual por muchos meses más. Es muy difícil ver un partido por televisión en lugar de estar en vivo en el estadio. En la televisión no vives las emociones igual que en las gradas, rodeada de amigos. Para los fanáticos del Borussia Mönchengladbach, el fútbol sin hinchas es impensable. Por eso están fabricando figuras de cartón de ellos mismos para literalmente seguir formando parte del decorado. Con una aplicación, los interesados pueden hacerse una foto que después se imprime en cartón y se instala en el estadio. Toda esta campaña es más bien como una vigilia, porque sencillamente el fútbol sin seguidores no funciona. Ya se realizaron casi 10.000 pedidos y la demanda sigue creciendo. El club ha acogido con entusiasmo la iniciativa. Los jugadores y el técnico ya tienen un lugar reservado en la grada norte. Incluso la hinchada rival participa, una entrañable muestra de solidaridad en tiempos de crisis. La figura de cartón cuesta 19 euros. Apoyamos así a 3 empresas en Mönchengladbach. 2 euros se donarán a la Fundación Borussia y otros 2 euros a proyectos solidarios. Mel no ha faltado a un solo partido de su equipo como local en casi 14 años. Por ahora y en el futuro inmediato, su presencia será simbólica.